Yo soy Mira Manzano, soy estudiante de fisioterapia del primer año. Y bueno, me gustaría realizar esta entrevista para conocer cómo aborda la fisioterapia un profesional. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Jessica González Lagos, yo soy kinesióloga de profesión, que es el equivalente acá en México de fisioterapeuta. Ok, ¿de dónde eres? De Chile. Bueno, gracias por venir. ¿Qué funciones tiene un fisioterapeuta? ¿Qué funciones? Bueno, la verdad que depende mucho del área en que tú trabajes. Nosotros somos profesionales expertos del movimiento como tal, por ende podemos trabajar desde lo más micro, cambiar el comportamiento incluso de las estructuras a nivel muy micro, celular, que son unos oficios que están dedicados a trabajar un poquito más en laboratorio, en investigación, ver cuáles son las implicancias que nosotros tenemos de ya de forma más macro, a lo largo de todo el ciclo de la vida, desde un recién nacido, pasando por un niño, un adolescente, una persona mayor, y dentro de ese ciclo de vida también podemos trabajar de acuerdo a las diferentes funciones que tenga cada persona. Si es un deportista, dependiendo de la etapa de la vida que se encuentra, vamos a trabajar. Si es una persona que cursa con algún tipo de patología, con algún tipo de condición o discapacidad, también nos podemos apoyarlo a que se pueda desarrollar de la mejor manera. O sea que tiene un abordaje muy amplio. Exacto, sí, es bastante amplio. De hecho, yo creo que en México todavía faltan muchas áreas por donde se puede desempeñar un fisioterapeuta como tal. Muy bien. ¿Qué es lo más difícil que has hecho como fisioterapeuta? Lo más difícil, a ver, yo creo que hay alguna diferencia entre lo difícil que me puede como resultar en la parte práctica, y lo otro, la parte difícil, es como vinculado un poquito a la parte más emocional. Yo creo que lo más difícil ha sido cuando me enfrenté, por ejemplo, a pacientes un poco más complejos, ya sea en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos, que uno entra como estudiante con el miedo de que si hace algo va a sonar alguna máquina o le puede pasar algo. También en un sistema como de hospitalización, lo que son las mismas aspiraciones, tener esos cuidados. Y por la otra parte, que es como un poquito más emocional, me ha tocado de repente, una vez me tocó, por ejemplo, que yo lo recuerdo como una etapa bastante difícil, declarar en un juicio por un sistema de abuso a una persona con discapacidad. Es difícil. ¿Cómo realizas un diagnóstico fisioterapéutico? ¿Cómo realizo un diagnóstico? Bueno, yo vengo de una escuela, mi alma mater, la Universidad Austral de Chile, en la zona sur, como tal en Chile. A mí me enseñaron lo que es una evaluación por sistema, de que yo no veo a un sujeto, una persona, como algo en específico, de que si me llega el diagnóstico médico, por ejemplo, fractura de muñeca, solo me quedo en muñecas, sino que veo todo el contexto en el cual se encuentra, y con ello basado en la misma formación o los días de la acta, que luego se suma también lo de la cifra, una evaluación en general, y viendo finalmente para qué es que va a usar, por ejemplo, nuevamente esa persona va a usar esa muñeca, Claro. cuál va a ser el sentido de que lo trabajemos. ¿En qué nivel de atención consideras que se encuentra CRIPET? CRIPET en un nivel primario, si no me equivoco, deberían ser los mismos sistemas que conozco de Chile acá en México. Ok. Basándote en un caso clínico que tú hayas tratado, ¿cómo fue que tú evaluaste el avance? ¿Cómo fue que te diste seguimiento? ¿Qué acciones tomaste? Perfecto. Bueno, dentro de este mismo modelo que yo te menciono, de que es por sistema, que vemos todo como general un todo, donde evalúa tanto la parte muscular y esquelética, la parte biomecánica, el control neural, la evaluación sistema, cardiometabólico, respiratorio, etc. Nosotros contamos con un pool de evaluaciones o específicamente test y mediciones, y esos mismos test y mediciones a mí me permiten tener un pre y un post, apoyado mucho por la literatura científica como tal, lo más avanzado, en que también esos mismos artículos me dicen qué debería yo encontrar de un paciente similar o de un sujeto similar. Entonces ahí ya tengo varias referencias, lo que es la pre-medición como tal,
luego de ciertas semanas de intervención, que eso uno lo va aprendiendo, de que por ejemplo las 4 semanas a nivel de fuerza muscular ya tienen los primeros cambios en flexibilidad, en el sistema cardiometabólico después de las 12 semanas, eso está todo O sea, que es determinado. algo constante. Exacto. Y uno aprende de esa forma a generar los pronósticos finalmente en tus pacientes. Es decir, de que sea por la condición que sea, yo necesito 10 semanas de trabajo trabajando 2 o 3 veces por semana. Y con eso sé, porque la literatura me apoya, y de acuerdo a las mediciones que realicé, de que con mi paciente sí lo vamos a cumplir, junto con los factores asociados que tenga esta persona, ya sea tanto sociales, ambientales, de recursos, etc. Todo su contexto. Exacto. Y además, supongo que estás constantemente pues estudiando, ¿no? Exacto. Porque Sí. todo se va modernizando. Uno piensa de que solamente es la universidad, y no es así. Cuando uno trabaja, se estudia más todavía. Y entonces, durante ese tratamiento que tú vas aplicando, ¿cómo llevas la historia clínica de tu paciente? ¿Cómo llevo la historia clínica? A ver, yo tengo una modalidad de realizar como este historial, que de repente se llama anamnesis, que yo acostumbro a realizar como un perfil motor remoto, perfil motor entendiendo todo lo que realiza mi paciente, considerando todos sus aspectos, tanto remoto como próximo, como lo más actual. Y en eso voy viendo, junto con los test y mediciones que realice, cómo me van a influir mis resultados, y específicamente de ahí saco la evaluación, que es el razonamiento clínico en sí. En el área de la fisioterapia, ¿qué es lo que más te mueve? En el área de la fisioterapia, ¿qué es lo que más me mueve? Lo que te emociona, lo que te hace que estés ahí. El que tú estás siempre, a ver, que en fisioterapia, tú más de alguna vez vas a ver a la misma persona, vas a trabajar con la misma persona y vas a ver un resultado. Yo creo que la única vez que tú no ves como seguido a un paciente, ya sea por un caso ventilatorio, respiratorio como tal, en de que puede ser que con una intervención fisioterapéutica o kinésico-ventilatoria ya lo resuelvas, y va a ser como la única vez que te va a llegar un niño medio complicado y lo das de alta, pero lo más probable es que sí o sí lo tengas que ver 2 o 3 veces en esa área, y en la demás son mínimo 5 y más sesiones. Entonces eso es lo que me gusta, la vinculación que logras tener con el paciente o con el sujeto en sí, con el usuario, y cómo termina ese proceso de intervención. Entonces, como todo el trato Sí. con el paciente. ¿Cómo se maneja la ética en la fisioterapia de acuerdo al área de especialización? ¿Cómo se maneja la ética? A ver, uno en su formación recibe estas mismas instrucciones. La ética principalmente parte uno por medio de la moral y la sociedad que tú traes como tal, el rol de tu familia, dónde estudiaste, qué hiciste, qué apoyo tuviste. Y cuando uno está en formación te van pasando todas estas asignaturas de entre psicología, ética como tal, donde sabes el rol del consentimiento informado, que vas a trabajar con una persona que tiene derechos y deberes al igual que tú. Es como para establecer un Sí. principio y un fin, ¿no? Hasta dónde puedes Sí. llegar. ¿Cuál es el concepto que tenías antes de estudiar fisioterapia y después de estudiarla? Como que pensaba de lo que era fisioterapia. Ajá. ¿Cómo se contrasta? La verdad que mi motivación fue igual bastante influencia un poquito social, que como era mujer debía buscar una carrera en el área de la salud, y yo siempre fui bastante inquieta, entonces quería algo de que realmente me mantuviera en movimiento, y por eso me interesé. ¿Te interesaba el área deportiva? Sí, todo lo que implicaba la rehabilitación, y la verdad que yo no tenía ningún acercamiento con fisioterapia, nunca había ido al kine, nada, no había tenido mayor intervención, pero me agradaba dentro de lo que había escuchado, lo que había consultado, lo que había investigado. Y ahora yo creo que esas ideas o esos principios que yo tenía fueron muy básicos, y ahora veo, y me tocó por mi desarrollo profesional también, si bien tengo como poquitos años, ver que puedo hacer muchas cosas, a ir abriendo muchos más campos también, no tan solo lo que me pasaron en la universidad, sino que eso fue una preparación para yo poder ir buscando qué más puedo hacer. O sea, que se hizo un panorama más amplio. Exacto. Sí. ¿Cuántos años tienes de egresada o de profesional? Ya con este serían 6 años. ¿Y consideras que es
¿Mucho, poco? No. ¿Cómo lo consideras? Poco. Valioso, ha sido muy valioso, me ha formado mucho, creo que he aprendido mucho, pero todavía sigue siendo poco. Todavía sientes que hay más por aprender. Sí. ¿Y qué aspectos culturales crees que alguna vez te hayan impedido para desempeñar tu trabajo como profesional? Aspectos culturales. ¿Qué percibas en un paciente Sí. o a lo mejor en todo el entorno? Más que culturales, bueno, yo tuve una formación en que también nosotros en Chile estamos con un modelo de atención en salud en que debe respetar todas las diferencias y allá se involucra mucho que, por ejemplo, en los hospitales más pequeños de atención primaria o los primeros en los que uno va, se incorpora, por ejemplo, a las personas indígenas. Allá le llamamos machos a las personas especialistas en curar, o sea, curanderos en cierta manera, y se les da la cabida. Obviamente bajo la mirada también más médica, en ciertas circunstancias se hace a la par entre el profesional como la tal y eso se respeta. Obviamente dentro de que todo esté justificado, obviamente que no sea un daño, no haya una iatrogenia de por medio, pero por lo menos yo tengo esa formación. También como el tema cultural o algo, yo trabajaba antes en un colegio y por ejemplo también me veía con ciertas limitaciones con algún grupo religioso como tal que no le gustaba que las niñas hicieran mucha actividad física. Y yo trabajaba con los más pequeños, haciendo que se suban sobre las mesas, corriendo, etc. Entonces ahí teníamos que de repente respetar ciertas costumbres. O que algunas veces me los sacaban en mi horario para que participaran en otras clases y ahí también decía, pero veamos una cosa, relación de calidad de salud versus lo que tiene que aprender. O sea, como hacerle un lugar. Exacto, sí. Entonces creo que eso ha sido como lo que puedo decir de que ha marcado un poquito. Muy bien. Pues estas son todas nuestras preguntas, nuestra entrevista y pues te agradecemos muchísimo que nos hayas ayudado. No, gracias a usted y espero que les vaya bien. Gracias. Sánchez, soy estudiante de fisioterapia de primer semestre y te vamos a hacer una serie de preguntas. Entonces, bueno, ¿cómo te llamas? Andrea, mi nombre es Andrea López Moreno, yo soy estudiante de quinto semestre aquí en IPET y pues mucho gusto, Pau. Mucho gusto. La primera pregunta, ¿qué función tiene un fisioterapeuta? Pues un fisioterapeuta tiene como función principal, o yo considero que tiene como función principal restablecer la funcionalidad de un paciente. ¿Y cómo lo hace? Pues obviamente a través de muchísimas herramientas que nosotros ocupamos, o sea, obviamente desde ejercicios, desde algunos agentes, desde técnicas especializadas que ocupamos en fisioterapia que nosotros nos permiten recuperar la funcionalidad del paciente, que recupere obviamente toda la funcionalidad de sus estructuras para que pueda llevar a cabo movimientos obviamente correctos y aparte que logre su independencia dependiendo de la afectación que tenga. Okay. ¿Qué es lo más difícil que has hecho como fisioterapeuta? Pues lo más difícil ha sido para mí, como personal, o sea, personalmente ha sido difícil el hecho de que hay cosas que el cuerpo humano es muy amplio, entonces hay cosas que me gustaría obviamente dominar un poco más que otras y hay temas que han sido un poco más complejos para mí, pero han representado un reto. Entonces creo que lo que más me ha costado trabajo es, por ejemplo, conocer mucho más del funcionamiento del cerebro, comprenderlo, pero creo que ha sido un reto para mí y es una de las áreas que más me gusta porque he visto muchísimos resultados buenos con las cosas que he aprendido aquí este semestre que he tenido pacientes, por ejemplo, neurológicos. Okay. ¿Cómo realizas un diagnóstico fisioterapéutico? Un diagnóstico fisioterapéutico, bueno, está conformado por varias partes. La primera es el diagnóstico médico, se coloca el diagnóstico médico y nosotros tenemos que buscar la CIE-10, cuál es el código de la enfermedad y cómo caracterizan ahí la enfermedad o la patología, pues. Entonces ahí se coloca el diagnóstico médico y después se coloca esa deficiencia y luego ya se colocan las limitaciones y las barreras que el paciente presenta con esa patología en específico. Es como para dar la rehabilitación y todo eso. Pues es que como tal existen pues obviamente dos vertientes, ¿no? Una cosa es el médico hace un diagnóstico médico con base en el funcionamiento de la estructura, o sea, si la estructura está trabajando bien y si no, pues obviamente
él da cierto medicamento o da algo para que funcione, ¿no? Para que funcione ahora sí que orgánicamente, pero nosotros nos encargamos de la parte de cómo esa estructura que tal vez ya de cierta manera está trabajando con medicina, o sea, cómo haces tú que vuelva a recuperar lo que era antes o al menos llegar a cierto nivel en el que pueda estar estable el paciente. ¿En qué nivel de atención consideras que se encuentra CRIPPET? CRIPPET se encuentra en un nivel de atención primaria. ¿Cómo lleva la historia clínica de tus pacientes? Pues en CRIPPET, bueno, sí, obviamente, Sí. ¿no? Porque pues realmente las evaluaciones, personalmente, no siempre, no en todas las sesiones se hacen evaluaciones. Personalmente, tal vez no es que haga una evaluación súper completa a veces, pero sí procuro que cuando llega mi paciente revisar un poquito cómo viene hoy, revisar un poquito cómo viene, o sea, tal vez no te pones a hacer toda la batería de cosas en un día, pero sí procuro, al menos en lo personal con mis pacientes, sí procuro hacer cierta evaluación, aunque sea súper básica, de que no te roba más de 5 minutos, para saber cómo viene tu paciente el día de hoy y ver qué es lo que vas a hacer el día de hoy y plantear tus objetivos de hoy. Entonces te puedo decir que a veces sí es de diario, pero hay veces que conforme tú vas viendo la evolución de tu paciente, tal vez lo recorres 3 días o lo haces cada semana de evaluación y así eso te da un rango de respuesta con tu paciente. O sea, eso también depende mucho de cómo veas tú, cómo te está respondiendo tu paciente a la terapia. En el área de fisioterapia, ¿qué te mueve? O sea, ¿qué es lo que me mueve la fisioterapia? Pues a mí me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque aparte de que es un área de la salud y que como ya les había dicho, es súper amplio el cuerpo humano, y a mí me encanta la parte como del sentido de humanidad que tiene fisioterapia, porque no solo te da una batería de conocimientos del cuerpo humano que tienes que saber, sino que te da a ti el reto, porque es un reto, de cómo le vas a hacer con todo lo que sabes para tratar a un paciente. Entonces yo creo que a mí me mueve que la fisioterapia me reta, la fisioterapia me ha movido cosas, no solo profesionalmente, me ha movido muchas cosas personales, te mueve mucho la seguridad también que tú le brindas a tu paciente, o sea, te mueve la capacidad de poder influir en la vida de un ser humano de una manera ahora sí que tan simple y tan compleja, ¿no? Porque tú llegas a terapia, haces algo y tal vez ellos lo ven como algo, no se imaginan todo lo que hay detrás, y uno como estudiante que lo vive, por ejemplo, ahorita en clínica que vives las dos cosas, estudiante y estar allá, es padre, es contrastante, pero es padre porque vives este sentimiento de ya todo lo sé, pero a la vez me falta muchísimo más por saber. Entonces, por eso yo creo que la fisioterapia me mueve porque me reta y porque me hace sentir que estoy haciendo un cambio en la vida de alguien y eso a mí me hace sentir bien, me llena como profesionista. ¿En qué aspectos culturales te impide un fisioterapeuta desempeñar bien su trabajo? ¿Cómo, perdón? ¿En qué aspectos culturales le impide a un fisioterapeuta realizar bien su trabajo? Pues existe mucha, o al menos yo lo que he visto y lo que he vivido, desde el simple punto de que en un área de salud obviamente existe un equipo multidisciplinario, ¿no? Y al ser multidisciplinario, pues obviamente incluye muchísimas disciplinas que favorecen o que buscan un objetivo. Nuestro objetivo principal es el paciente. Y yo considero que incluso hay veces en las que médicos o la manera de trabajar de algún otro profesionista de la salud se sale del estamos trabajando por un paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que tal vez yo siento que a veces no hay respeto por la profesión tanto del uno como del otro, y entonces tal vez un médico, digo, no estoy con los médicos ni nada, pero tal vez un médico no puede como entender la situación de que también nosotros tenemos un juicio, y ese juicio como fisioterapeutas nosotros lo podemos tener porque al final de cuentas somos licenciados y somos profesionistas. Entonces creo que hay cierta o sea, no se logra definir bien. Yo siento que a veces pasa eso, que cada uno tiene su labor y no porque uno sepa más o uno sepa menos, o sea, cada quien sabe lo que tiene que saber para su área y el trato que le va a dar al paciente. Entonces yo siento que hay mucha falla en eso
en el sentido de que cada profesionista entienda cuál es su labor. Ese sería un aspecto cultural, el aspecto de que también la fisioterapia, la fisioterapia tal vez en nuestro país no tiene el mismo impacto tal vez, o no ha tenido el mismo impacto que en otros países. También eso puede ser un factor cultural. ¿Por qué? Porque pues obviamente apenas se empieza a conocer, o simplemente les llaman de modos que no son, o la gente no tiene ni una idea, ¿no? Pero yo creo que ahí esa cuestión cultural es una cuestión que obviamente tiene que ir cambiando, y que nosotros como profesionistas que estamos aquí tenemos que ir moviendo mucho esa información, porque, ok, la gente no sabe qué es fisioterapia, pues si tú no te plantas a saber qué es la fisioterapia, pues obviamente no vas a ser escuchado, ¿no? A veces es bueno gritar, es bueno decir, soy fisioterapeuta y hago esto, y creo que eso es importante también en ese factor. Ok, la última pregunta. ¿En qué nivel de atención sanitaria crees que se puede desempeñar mejor un fisioterapeuta? Yo creo que en los 3 niveles de atención, porque un fisioterapeuta puede entrar desde una atención preventiva, puede entrar desde un nivel preventivo en lesiones, preventivo en mejorar la calidad de vida de las personas sin que tal vez haya una patología presentada, ¿no? O que no le exprese, ¿no? Uno nunca sabe. Entonces yo creo que un fisioterapeuta va de todos los niveles. En el segundo, pues obviamente ya tenemos la patología, ¿no? Ya podemos trabajar con el proceso de una persona que ya presenta cierta patología, tratar con que no avance, que no haya avances, etcétera, ¿no? Y ya en el tercero creo que también incluso podemos influir cuando un paciente está internado, cuando un paciente está en coma. O sea, creo que las aplicaciones que tiene la fisioterapia son en los 3 niveles, y nosotros podemos hacer muchísimo como profesionales de la salud. Y pues sí considero que en los 3. Pues muchas gracias, Andrea. No, por nada. Bueno, lo que vimos de las entrevistas, la verdad creo que tanto como la maestra como la estudiante contestaron muy profesionalmente, y creo que gracias a todo lo que contestaron, más su experiencia y todo, para mí, o sea, creo que aprendí más para saber qué es lo que quiero en mi vida, tanto como mi carrera, y que me guste más estudiar fisioterapia, ¿no? Bueno, ¿cómo fue cuando ellos iniciaron? ¿Cómo pensaron que era? ¿Cómo es? Los niveles y su opinión. Y me gustó mucho. A mí también, igual que a Pau y a Donají, me queda mucho más claro la cuestión de los niveles de atención y los niveles, bueno, por ejemplo aquí, que como CLIPET, en qué lugar, qué nivel de atención se encuentra. Me gustó mucho escuchar como la idea que un profesional, ya ahora profesional, tiene antes, y cómo cambia eso cuando terminas y cómo va cambiando a lo largo de tu carrera profesional. También me queda claro qué funciones realiza un fisio, y también que uno se puede abrir más campo, se puede abrir un lugar dentro de la fisioterapia, que es como algo que mencionan que en México hace falta que los fisios se hagan un lugar, sobre todo porque la gente no conoce mucho de lo que hace un fisio. Entonces, dentro de las funciones, yo creo que ahí es un campo que está muy abierto. Está como que más padre, ¿no? Todo lo que dicen, por ejemplo, lo que explicó Andrea era como de, no, pues a mí me gusta tanto la fisioterapia por esto, y como te dan más ganas de seguir estudiando, claro, lo que te gusta. Y está padre esa parte que dice, no, es que un fisio puede estar en lo preventivo, cuando ya hay una patología, incluso algo ya muchísimo más específico, en terapia intensiva y todas esas cosas, que también se me hace algo muy interesante, muchísimo más especializado, pero bueno, sí, depende en qué te especialices. Claro, y bueno, pues eso es. Y también está muy bien como ejercicio realizar una entrevista, porque también empiezas a ver cómo hay un lenguaje, ¿no? Porque no sé si les pasó que de pronto había palabras que decían, que dijo la maestra, que también las dijo Andrea, y era como, así, o sea, como que no se es hablar un mismo idioma, ¿no? Yo sentí como que con la maestra y Andrea era como casi lo mismo, o sea, tanto, o sea, imagínate, si la maestra es como ya un oficio, ya está como en proceso siento que de todas maneras es como muy profesional todo lo que dijo, ¿no? O sea, claro. Y como dice, o sea,
Andrea lo dijo, tengo el conocimiento y lo que me hace falta adquirir es saber cómo aplicarlo, ¿no? Que lo vas a adquirir con la experiencia, claro, pero al final es como las herramientas están puestas, pues. Y eso Pues, es como nuestra opinión. nuestra opinión. Espero que les haya gustado el video. Y pues, Bye. adiós. Bye.